Muy buenas noches a todos y todas, le damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19, la emergencia, acá en Polar Comunicaciones. Saludamos a toda la gente que nos está viendo, este es el primer programa de este año 2021 y tenemos hoy día una invitada de lujo, colega, ex autoridad, candidata permanente a distintas cosas y una figura emblemática hoy día, ¿no es cierto?, de la política local, Claudia Barrientos Sánchez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo estás? Estamos bien. No sé si nos vemos, no sé si solo nos estamos escuchando, no lo sé, quiero preguntar ahí. Ya, perfecto. Todo bien, dijo una voz de ultratumba. Muy bien. Escuchando. Estamos muy bien, perfecto, bien. Perfecto. Entonces, para mantenernos ahí en cuadro. Oye, feliz año a todos, a todas quienes nos escuchan, a todos quienes nos escuchan a través de todas las plataformas de Radio Polar. Bueno, para mí parte también de, entre comillas, de mi casa radial, porque también soy parte de un panel todas las semanas en Polar, así es que solo desearles a todos y a todas un buen año, que sea mejor que el que ya se fue, que fíjate que recibía, porque uno recibe cantidad de saludos en esta época y de buenos deseos, y que bien que así sea en todo caso, porque además estamos necesitados y necesitadas de buenos deseos. Y ahí decía una amiga, mira, que saquemos lo mejor de lo que ha sido el año 2000, lo que fue ya el año 2020, y a partir de eso, de lo mejor, rescatemos lo mejor, más allá de que ha sido un año de muchas dificultades, donde muchas personas han perdido seres queridos, donde se han visto restricciones. Tú eres dirigente además de un gremio tan importante como la Cámara de Comercio Detallista, tú sabes lo que ha sido además para el comercio detallista, el comercio en general, estos meses muy dificultosos. Entonces la verdad es que de todo eso malo, ojalá algo debe haber positivo, y quedémonos con eso positivo para que tengamos ánimo y energía para, a partir de hoy día 4 ya de enero, podamos ponerle el hombro a todos los días que restan de este año, y ojalá que sea mucho mejor que el año que recién vivimos, evidentemente. Sí, siempre ver el vaso medio lleno, creo que es la forma de afrontar estas pandemias, estos complejos momentos por los que vivimos, como dices tú, el comercio, el turismo, la gente que está cesante, mandarle a todos un gran abrazo y que este sea el año en donde podamos salir a flote muchas personas que no lo están pasando bien, y que lo que dicen los especialistas es que este 2021, si bien va a subir un poco y va a mejorar, al parecer también se va a demorar un poco, así que paciencia, es difícil cuando uno está en situaciones complejas, pero le enviamos desde acá, desde el programa, toda la fuerza a esa gente que nos está mirando hoy día, y un saludo de feliz año. Pero pasando, Claudia, inmediatamente a temas contingentes, quiero preguntarle a usted, queremos partir bien el año, ya dijimos. Que estuvo queremos partir bien el año, por eso es que yo me encanta siempre estar conversando contigo, Claudia, como colega, porque además sé que no solamente eres una mujer que sabe mucho de política, ¿no es cierto?, que has estado siempre en temas sociales, sino que también, como decía yo, estuviste en la primera línea, y en esta primaria que acaba de pasar, fuiste una de las cartas que hasta el último momento que sí, que no sabíamos, y finalmente por una decisión centralista, Claudia Barrientos queda fuera de este proceso, y me interesa saber cómo lo viviste, porque finalmente me imagino que igual con sentimientos encontrados, desde otra tribuna, ¿no es cierto?, desde esa tranquilidad de no ser candidata, pero también seguramente desde esa, cuando uno tiene esto, le pica por haber estado ahí, ¿no es cierto?, en competencia. Sí, bueno, no sé si el concepto son sentimientos encontrados, seguramente de eso hay, evidentemente, como bien dices tú, por todo esto que se vive, porque además yo he estado en competencias electorales, fui 2 veces electa concejala de la comuna de Punta Arenas, y por lo tanto sí, se viven los nervios, el cansancio, el agotamiento, todo, bueno, muy distinto, sí, pues, efectivamente lo viví como ciudadana, fui y participé del proceso, evidentemente, porque yo creo profundamente en los procesos democráticos. Creo que efectivamente la forma que tenemos hoy día de avanzar, o cómo mejor podemos avanzar, es efectivamente a través de la decisión ciudadana, la decisión finalmente del soberano, que es el pueblo, que es la gente, son las personas. Hay distintos conceptos como para decir lo mismo, a alguna gente le acomodan más algunos u otros, pero la verdad es que es cómo nos ponemos entre todos y entre todas de acuerdo, y cómo a partir de nuestra participación tomamos decisiones que efectivamente nos beneficien a toda la comunidad, que es lo que uno busca finalmente. Así es que
Yo lo viví, como te digo, como ciudadana, participé, me hubiese encantado, obviamente, hicimos todo lo posible además para estar en la papeleta. Yo creo que ahí esto deja grandes lecciones. Primero porque siempre es valorable, todos los procesos democráticos, yo lo primero que quiero decir es que son valorables y que cual sea el número, nos preguntan y tomamos las decisiones y entre todos y entre todas. Ahora, yo hubiese esperado de todas maneras una mayor participación ciudadana. Yo creo que los análisis que se hacían en general a partir de todos los grupos, los partidos finalmente que confluían en esta primaria, tenía que ver con decir, oigan, nosotros aquí cada cual debiera movilizar una cantidad de gente importante, y yo siento que ahí hay un debe, por decirlo de alguna manera, que debió haber sido una participación mucho más amplia. Yo esperaba una participación mucho más amplia, pero también dice relación en la participación, Juan Pablo, al menos la lectura que tengo yo, es justamente por esto de no abrir más el abanico, de no permitir que más personas participen de estos procesos democráticos, que sientan que pueden ser parte, que tengan las ganas además de participar, y eso permite finalmente de alguna manera mayor representación. Cuando yo veo a alguien allí que me representa, yo me sumo, me entusiasmo, participo. Ahora, cuando las alternativas que hay no dan cuenta de aquello, bueno, me resto. Y yo siento que podríamos haberlo hecho, evidentemente podría haberse hecho mucho mejor si hubiésemos tenido un abanico mucho más amplio de candidatos y candidatas. Yo estuve en esa apuesta, al menos estuvimos como comunidad de mujeres en esa apuesta, y yo siento que ahí quedó al descubierto también esta debilidad o esta fragilidad y esta complacencia también de los partidos en las regiones, que finalmente terminan diciendo, bueno, ¿para qué vamos a discutir aquello si eso se decide en Santiago? O finalmente lo que se decide dice relación con lo que pueda pensar o lo que pueda decir Santiago. Santiago en el sentido de los partidos a nivel central y este centralismo que combatimos sistemáticamente, o que algunas decimos combatir, y que creemos efectivamente que esto tiene que cambiar. Y bueno, y nos quedamos en esa complacencia, o los partidos se quedan en esa complacencia, y yo siento que allí, insisto, tenemos que avanzar, porque eso nos permite avanzar como regiones, nos permite avanzar en el sentido de ser autosuficientes en la toma de decisiones y de que se respeten además las decisiones que finalmente tenemos como consideraciones en las regiones. Entonces, yo siento que ahí hubo una baja participación en el sentido de ser resultado de esta baja participación, o de que se podría haber abierto mucho más la cantidad de candidatos y candidatas que participaban, y eso hubiese permitido que mucha más gente se sumara en esta primaria. Sí, bueno, hoy día conversaba con varios amigos de este café post primarias, donde analizábamos. Sabe distinto. Un poco también general después de la batalla, es fácil con el diario del día lunes y otras cosas, dichos clásicos, pero analizábamos varias cosas. Uno de eso tenía que ver con la participación. Efectivamente estábamos esperando a ver si es que era mayor o menor que, por ejemplo, la primaria para gobernadores regionales, pero también cómo se desenvolvía cada uno de los candidatos con estas alianzas también, que vimos que se lograron. El candidato, ¿no es cierto?, de Convergencia Social, Arturo Díaz, apoyado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, con un candidato que vimos que fue también bastante apoyado por el ex intendente Flie, ¿no es cierto?, y su gabinete, y su colega, un Juan Morano, ¿no es cierto?, que sabemos que es un batallador ha tenido muchas guerras en el cuerpo, ¿no es cierto?, muchas victoriosas. Entonces también había un tema ahí de esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que volviera a las grandes ligas, y una candidata, Verónica Aguilar, que aparecía muy fuerte por redes sociales, ¿no es cierto?, mucha aparición mediática, y que también todos pensábamos si es que se iba a traducir o no en votos, efectivamente, y vimos que no hubo mayores sorpresas, salvo quizás la de Arturo Díaz, que finalmente, y aquí te quiero consultar, porque fue un tema que debatimos ya ampliamente en la mañana, fue apoyado por el Partido Comunista que nosotros todos creíamos que le había entregado una gran cantidad de votos, y por eso finalmente uno de los puntos fuertes de su victoria, pero la foto en donde aparece después cuando sale electo o cuando sale vencedor es con Gabriel Boric, y no con unas primeras banderas comunistas y algunos gritos que vimos que llegaron afuera de su casa en un primer momento, y que todos decíamos, acá la lógica, ¿no es cierto?, es que aparezca con los dos. ¿Cómo lees tú también como comunicadora esos gestos que de repente, ¿no es cierto?, esas fotos dicen mucho después cuando tú estás en estas alianzas, y tú también que te has manejado, ¿no es cierto?, en distintos momentos, ¿no es cierto?, históricos de nuestra historia comunal?
Bueno, es difícil como separarse de esto de las comunicaciones, de hablar desde, o tratar de hablar desde la objetividad o de lo que uno intenta en el marco de la objetividad, de contarle a la gente y decirle cosas, porque al final siempre tiene que ver con la historia de uno. Yo lo que extrañé en esto de los gestos comunicacionales, fíjate, fue porque escuché justamente al candidato Arturo Díaz agradecer al final cuando ya estaba el resultado, y él agradeció al mundo independiente. Yo la verdad es que esperaba que él agradeciera a los militantes del Partido Comunista, porque era su alianza, y a través de eso finalmente yo creo que es lo que logra este resultado, esencialmente. Le extrañé ese gesto, y en cuanto a lectura, yo no sé si hubo alguna mujer en ese café de la mañana, porque igual es distinta la lectura del café y el diario de la mañana, como dices tú, Juan Pablo, pero yo siento ahí que, en primer lugar, los grandes derrotados también, por los parlamentarios, no sé, Verónica Aguilar era la candidata evidente, además, y así se hizo ver la candidata de los Bianchi, de Karim Bianchi, de Carlos Bianchi, y la verdad es que esa fue una derrota. Yo siento que llegar a tener 1.000 votos, o 1.100 votos, en realidad teniendo un equipo parlamentario, teniendo senador, diputado, la verdad es que deja muy mal pie, particularmente a los parlamentarios, porque dice relación finalmente con lo que son capaces de convocar hoy por hoy. Pero tiene que ver también con lo que está pasando en Chile, con este descrédito, y también la valoración que existe hoy día, tanto de los partidos políticos como particularmente el mundo parlamentario. Recuerda tú que la última medición, recuerdo yo al menos, cuando estábamos a poco tiempo del estallido social, el Parlamento representaba en materia de valoración el 3%. El 3% de las personas reconocía algún valor allí en el Congreso Nacional. Y yo siento que esto finalmente va dando cuenta de aquello, de las malas prácticas, también de los acuerdos. En mi caso, por lo menos en particular, en lo que tiene que ver con el Partido por la Democracia, lo que existió finalmente fue la imposición de una candidata desde Santiago, que fue Verónica, en un acuerdo entre Guido Girardi y los Bianchi, que tienen acuerdos distintos que dicen relación con este futuro, me imagino yo, parlamentario del mismo senador y diputado, que pretenden ahora jugar a las cambiaditas y que el hijo vaya de senador y que el actual senador vaya de candidato a diputado, que entiendo lo anunciaron incluso hoy día, ya que un enroque corto. Un enroque corto, claro, así es. Ahora, ojalá que eso lo vea la gente, porque yo siento que ahí tenemos mucha responsabilidad también quienes estamos en los medios de comunicación, quienes hacemos comunicaciones, porque para que la gente vea estas cosas, para que vea lo que pasa, para que vea estas decisiones o estos acuerdos que se toman en otros lugares y que nos dicen relación finalmente con lo que busca la población, que es lograr el bienestar, lograr que tengamos mejores condiciones en nuestras ciudades, en nuestras comunas, en nuestra región, y que eso se ha visto además desde las regiones con este prisma particular que nos define, que es habitar este territorio, además no solo tan extenso, tan vasto, sino que tan lejano en términos de distancia con el centro político y el centro que toma las decisiones. Entonces, yo diría que no ha sido un buen resultado en general de los candidatos y de la candidata, en el sentido de todo el apoyo que había detrás y que uno hubiese esperado. Efectivamente, tú lo decías, además, Juan Pablo, esto de que el candidato como de gobierno, del gobierno anterior, en el sentido del gabinete, de estar detrás de un ex seremi, varios seremis, el ex intendente. Entonces uno, además, en esa lógica, el resultado no habla muy bien efectivamente de los liderazgos que hoy día están presentes en nuestro territorio, y que espero yo también que finalmente en lo que viene este año, en todas las elecciones, en todos los procesos electorales que vamos a vivir, efectivamente haya ahí marcar una diferencia respecto al sentido o la conciencia que exista de las personas que habitamos la región de Magallanes respecto a quienes debieran representarnos y representar los intereses de la comunidad. Sí, bueno, lo que comentabas tú era un tema recurrente hoy día. Antes estaban los Bianchi, ¿no es cierto? Carlos Bianchi, Karim Bianchi, senadores y diputados actuales, que, como dices tú, hoy día anunciaron además en el Cerro de la Cruz, junto a otro equipo, quienes van a ser los candidatos. A muchos les llamó la atención también que Verónica no estuviera dentro de esos invitados
a esta reunión, también para ver qué es lo que sucede hoy día, si es que también la actual concejala va a postular nuevamente al Consejo, va a buscar otra vía. También el tema del exintendente Flies, ¿no es cierto?, apoyando, como decíamos, a su ex seremi, ¿no es cierto?, con su gabinete, y que tampoco pudo lograr un resultado interesante. Pero lo otro que aparecía fuerte es que todos hoy día comentaban, te debo admitir que era más bien un club de Toby, era más bien un club de Toby. En algún momento pasó una persona, una empresaria que iba pasando justo por afuera de la oficina, y le consultamos para tener una voz también femenina, y le dijimos, pero cuéntenos usted, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido distinto el panorama? Porque acá en algún momento se dijo, ¿y qué pasa si es que efectivamente va Claudia Barrientos y Verónica Aguilar? Y lo que todos nos miramos rápidamente dijimos es, ojo, que todos colocábamos y apostábamos all in, como se dice en el póker, todas nuestras fichas, a que si hubiera ido Claudia Barrientos, podría claramente haber sido una ganadora, porque sabemos las votaciones y los pisos que tienen los distintos candidatos. Entonces, mi consulta, Claudia, y esto tiene que ver un poco más con el tema del partido en el que tú hoy día estás, ¿cuáles son, porque esto trae consecuencias, cuáles son después, el día después, ¿no es cierto?, de esta gran tormenta? ¿Qué es lo que dicen los que apoyaron a Verónica, por ejemplo? ¿Hacen un mea culpa y dicen, quizás nos equivocamos, acá hay que buscar un nuevo rumbo? ¿Qué dicen desde Santiago? ¿Has tenido alguna información de eso? Porque, como te digo, éramos 5 o 6 personas, y las 5 o 6 personas dijimos, Claudia tenía grandes chances de haber ganado esto. Mira, no sé qué es lo que... Habría que preguntarles a ellos en realidad qué es lo que piensan, si hay una autocrítica, porque la verdad es que quienes apoyaron, además, no son dirigentes que estén presentes activamente en lo que tiene que ver con la vida militante o la vida partidaria, en este caso particular del Partido por la Democracia, en la región de Magallanes al menos, a eso me refiero. Así que no sabría decir, yo creo que esta es una derrota, además, siendo además... o estando su apoyo detrás de Heraldo Muñoz, es un tema importante que seguramente ellos van a evaluar, porque además estamos en procesos de definir candidaturas presidenciales. Heraldo Muñoz quiere ser candidato presidencial, lo mismo que Francisco Vidal y Tarut, que es el tercer candidato dentro del Partido por la Democracia, que se van a definir además en primaria el 31 de enero, porque entienden que en algunos casos sí es bueno las primarias y en otros pareciera ser que no. Bueno, ahí son parte de las críticas también y las autocríticas que uno tiene que hacer, y que uno tiene que hacer como dirigente de quienes hoy día gobiernan al interior de este partido político finalmente. Así es que yo espero que efectivamente haya una autocrítica, sí, en el sentido de que no es posible que se sigan manteniendo este tipo de prácticas donde la dirigencia regional finalmente es dejada a un lado, sacada de sus propias facultades, porque además las facultades de la dirigencia se la entregan la propia militancia del territorio, que vota por ciertas personas y las elige para poder representarlos en el territorio. Bueno, y eso lamentablemente en nuestro caso se vio absolutamente quebrantado o roto por esta intervención, además que se hace desde el nivel central de nuestro partido, que te insisto, yo te lo decía hace un ratito, son prácticas que nosotras esperamos, combatimos, por cierto, desde la región, pero además esperamos que se terminen, porque además estas prácticas que dicen relación finalmente con el centralismo, con esto de dejar hacer, nos afectan principalmente a las mujeres, fíjate. Y en eso las mujeres, para poder avanzar, tenemos que no solo rechazar este tipo de prácticas, combatirlas, obviamente no hacernos parte, ni cómplices, ni estar activamente en esos procesos, sino que definitivamente rechazarlas. Y bueno, en ese proceso vamos a seguir nosotros como dirigentes y dirigentas regionales, vamos a seguir peleando por la autonomía de esta comunidad, que siendo parte de un partido, evidentemente, es una comunidad autónoma en el sentido de que toma las decisiones en su propio territorio, y que vamos a seguir peleando para que eso efectivamente se respete. Y ojalá que compañeros y compañeras que tienen una mirada distinta, ojalá corrijan sus prácticas, porque la verdad es que cuando uno se hace parte de estas decisiones que son centralistas, que son autoritarias, que no dicen relación con las decisiones del territorio, lo que hace es restar solamente fuerza a las regiones, que cuando hablamos de el regionalismo y todo esto que decimos de la descentralización, al final termina siendo solo discurso en el marco de dejar tomar decisiones desde fuera y no validar lo que decidimos en las propias regiones. ¿Me decías tú? Sí, hay varios que predican y no practican, al parecer, que les gusta. No, y te quería comentar por algo. Mientras estabas hablando me estaba acordando
de que uno de los puntos importantes que se mencionó en algún momento para decir nos decidimos por esto otro tenía que ver con una supuesta encuesta que habían hecho, en donde efectivamente alguien aparecía puntuando muy alto y otra persona no. Mi consulta es, no tengo entendido al día de hoy, por lo menos la revisión que he hecho de los medios, que nadie haya tenido acceso a esa encuesta y pueda ver esos números para cotejarlos hoy día con lo que realmente pasó, porque acá hay dos cosas: o fue una encuesta hecha con una metodología muy rara, o efectivamente no sabemos a quién entrevistaron, porque claramente no se vio reflejado. Entonces, y sabemos todos que las encuestas tienen unos márgenes de error, ¿no es cierto?, en las metodologías, pero no puede ser un margen tan amplio como para que suceda lo que sucedió. No, ¿tú has tenido acceso a esa encuesta y finalmente ¿qué sucede con eso? Porque también es un instrumento que se mostró como para validar una decisión. Sí, bueno, mira, la verdad es que yo tuve acceso a ¿cómo es que se llama?, una presentación, que un resumen de unas láminas en realidad que dicen en relación con el supuesto resultado de una encuesta o de una supuesta encuesta que se habría desarrollado en la región de Magallanes. Ahora nosotros vamos a seguir, esto ya concluyó finalmente, esa supuesta encuesta decidió que fuera o daba por ganadora a Verónica Aguilar. Ahora los resultados, yo creo que la encuesta finalmente lo que muestra la realidad o no quedó a vista de todos el día de ayer con los resultados. Yo siento que eso es lo que nosotros podemos decir respecto a esa encuesta, o yo por lo menos. Y nosotros seguiremos, nosotros vamos a seguir obviamente internamente en todos los caminos que tengamos que salir, seguir, respecto a la validez de todos estos procesos, a cómo se llevó adelante, porque además hay que recordarle a la gente que, por ejemplo, estas encuestas se financian con recursos fiscales. Son recursos públicos los que se utilizan además del financiamiento, tanto de las sedes, no en el caso de Magallanes, pero de las sedes nacionales de los partidos, del ingreso de los 4 o 5 millones que percibe el presidente nacional, de los 2 o 3 millones que recibe el secretario general. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que ser no es malo, dicen, claro, que son recursos por los que hay que dar cuenta, y en general los partidos debieran dar más cuenta y debiera haber más fiscalización en aquellos recursos que se utilizan, cómo se define hacer una encuesta, cómo se contrata hacer una encuesta, porque estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de recursos fiscales. Entonces, cuando muchas veces se habla de esto de la probidad, de la transparencia, yo estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que todas esas cosas tienen que ser además de público conocimiento, no solo para la militancia, sino que de público conocimiento para toda la gente que quiera conocer, porque además los recursos nos pertenecen a todos y a todas. Entonces, nosotros vamos a seguir en todo el proceso, esto no ha terminado. Para nosotros, evidentemente, terminó en el sentido de que no pudimos estar en la papeleta, no pudimos ser parte de una competencia por esto que ya hemos dicho incansablemente, nosotras al menos, estos acuerdos entre parlamentarios, senadores que se creen dueños no solo de los partidos, sino que además del país, y hacen acuerdos y se reparten a diestra y siniestra lo que ellos entienden que les pertenece. Y bueno, y como te digo, vamos a continuar en este proceso, porque si bien no pudimos estar en la papeleta, nosotras no dejamos de estar, somos una comunidad diversa de mujeres, además, que alcanza más allá del Partido por la Democracia, es transversal a distintos partidos, es de mujeres de comunidades, de organizaciones que no son militantes, pero que se sienten parte de una oposición en el sentido de oponernos a prácticas como la que estamos hablando ahora, pero al mismo tiempo también oponernos a condiciones de la ciudadanía, a condiciones de las personas que habitamos los territorios, que dicen en relación con que tenemos que avanzar en bienestar social, y eso nosotras sentimos, al menos como comunidad de mujeres, que todavía falta, y que podemos nosotras hacer un aporte desde nuestros conocimientos, desde el sentir que tiene que haber un enfoque de género en la gestión municipal, en las gestiones locales, porque eso hace la diferencia. Y vamos a seguir intentando, obviamente, estar en la toma de decisiones, estar en la influencia que diga relación con construir programas comunales, un programa de gobierno que dé cuenta efectivamente de esta más de la mitad de la población que representamos las mujeres, porque las mujeres somos más de la mitad de la población. Tenemos además miradas y requerimientos especiales
y sobre todo que han quedado demostrados además durante estos últimos meses de pandemia. Las mujeres hemos sido afectadas mucho más que los varones en las pérdidas de empleo, en las pérdidas de los propios emprendimientos, de sus negocios, en lo que dice relación con las sobrecargas laborales, con el cuidado infantil, con lo que ha significado dejar de tener establecimientos educacionales a disposición o abiertos para la atención de los niños y las niñas, los adolescentes. Bueno, las mujeres tenemos ahí un retrocesos gigantescos. En materia laboral solamente se ha hablado de que hemos retrocedido al menos 10 años en lo que habíamos avanzado las mujeres en participación en el mundo del trabajo, pero además en lo que tiene que ver con los ingresos, lo que significan hoy día los trabajos precarios que se están, o la precarización del trabajo en el marco de lo que estamos viviendo como pandemia. Entonces, la verdad es que tenemos muchas cosas que decir todavía las mujeres y particularmente esta comunidad, y queremos ser parte y buscaremos quien represente o quien permita que representemos de mejor manera estos intereses que, insisto, dicen relación con más de la mitad de la población del territorio nacional.